¿Qué es el principio de igualdad y no discriminación? En términos generales, el principio de igualdad se refiere al derecho que tenemos las personas a ser tratadas con igual consideración y respeto. Correlativamente, poseemos el derecho a no recibir un trato discriminatorio y a que los estados promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Los principios de igualdad y no discriminación están recogidos transversalmente en todos los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, entre otros factores, y tiene por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Para comprender mejor este concepto, es necesario aclarar la diferencia entre distinción de trato y discriminación. Una distinción de trato es una diferencia razonable y objetiva, persigue un propósito legítimo y es implementada mediante medios proporcionales a la finalidad que persiguen. Las distinciones son compatibles con los derechos humanos e incluso pueden ser necesarias para reducir injusticias y proteger a personas que requieren la adopción y aplicación de medidas especiales. Por el contrario, la discriminación constituye una diferencia arbitraria, es decir, una diferenciación que carece de una justificación objetiva y razonable, que redunda en la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos humanos. Discriminación interseccional. Por último, otro concepto relevante al respecto es la noción de interseccionalidad. La discriminación interseccional constituye una discriminación agravada, pues se refiere a la superposición de varios motivos de discriminación. Sea un ejemplo, la discriminación que experimentan las mujeres indígenas se sustenta en prejuicios respecto del género, la etnia, pertenencia cultural, a los que se pueden añadir otros patrones de discriminación fundados en el color de la piel, la condición socioeconómica o su origen nacional o nacionalidad. La discriminación interseccional exige la adopción del llamado enfoque de interseccionalidad, que considera la confluencia de factores de discriminación para implementar acciones concretas que eviten sus consecuencias. ¿Qué señala la actual Constitución respecto de la igualdad y no discriminación? La actual Constitución declara el principio de igualdad, pero lo hace desde una perspectiva formal, es decir, se señala que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo que la ley realice diferencias arbitrarias. Sin embargo, la Constitución actual no aporta herramientas para abordar las desigualdades que existen efectivamente en la realidad. ¿Qué señala la nueva Constitución respecto de la igualdad y no discriminación? La propuesta de nueva Constitución consagra a la igualdad y no discriminación como un principio transversal, bajo la mirada de la igualdad sustancial o sustantiva. Al considerar el principio de igualdad sustantiva, el Estado asume la obligación de abordar las desigualdades que existen en la práctica, contribuyendo a la superación de estas. Lo anterior supone entonces reconocer y respetar la diversidad, reconocer las situaciones de discriminación que deben erradicarse y garantizar la inclusión social e integración de las personas y grupos que han sido históricamente excluidos. Un importante avance en este sentido es el reconocimiento expreso de la igualdad de género como un derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales. La propuesta también consagra un derecho subjetivo a la igualdad y no discriminación que contempla un listado de categorías sospechosas de discriminación que incluyen la nacionalidad, la edad, el sexo,
la orientación sexual o afectiva, la identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social. Solo se podrá hacer distinciones de trato basadas en alguno de estos factores cuando ésta sea objetiva, razonable y se oriente a un fin legítimo. Quien realice estas distinciones de trato debe probar su legitimidad. Por último, la nueva Constitución incorpora también una mirada interseccional de la discriminación, estableciendo el deber del Estado de prestar especial atención a los casos en que confluya más de una categoría sospechosa de discriminación. Derechos específicos. ¿Qué son los grupos en situación de vulnerabilidad? Las personas que integran los grupos en situación de vulnerabilidad comparten algún elemento o característica común que las distingue de las demás y por ello se ven históricamente afectadas a situaciones de discriminación a nivel nacional o de forma transversal en distintas sociedades. En el derecho internacional de los derechos humanos se han identificado como grupos en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes y refugiadas, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, personas LGTBI, personas en situación de discapacidad, personas mayores, entre otras. ¿Qué dice al respecto la actual Constitución? La actual Constitución no contempla derechos específicos para los grupos en situación de vulnerabilidad. Tampoco realiza mención alguna a los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores o a las personas con discapacidad, entre otros. La nueva Constitución representa un giro respecto de este punto. Esta señala que todas las personas son titulares de los derechos fundamentales consagrados en ella, pero aborda además situaciones de discriminación que afectan a los grupos particulares a través de la consagración de derechos específicos. Revisemos algunos de estos derechos. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En razón de su edad, las niñas, niños y adolescentes suelen enfrentar situaciones de discriminación y de violencia que han hecho necesaria la elaboración de normas y mecanismos de protección a nivel internacional para proteger sus derechos. Son especialmente relevantes como derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes el principio del interés superior del niño, el derecho a ser oído y la autonomía progresiva. Todos estos derechos se encuentran consagrados en la Convención de Derechos del Niño. ¿Qué derechos se consagran en favor de las niñas, niños y adolescentes en la nueva Constitución? La nueva Constitución establece el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y el derecho a ser oídos, a participar y a influir en todos los asuntos que les afecten, de acuerdo a su nivel de desarrollo. Se reconocen además como derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y el derecho a la protección contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La nueva Constitución mandata al Estado la creación de un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, disponiendo de las políticas públicas necesarias para la realización de sus derechos y para la restitución, sanción y reparación en los casos de vulneración. Los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad física o mental experimentan afectaciones de derechos humanos en múltiples sentidos.
suelen verse sometidas a la negación de su capacidad jurídica, a la restricción de su libertad o a situaciones de violencia y discriminación que merman su posibilidad de elegir libremente un proyecto de vida. La discapacidad aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza por la falta de acceso a la educación, al empleo, entre otros factores. La discapacidad ha sido abordada en nuestro país principalmente desde el paradigma médico. Este enfoque identifica la discapacidad con enfermedad y adopta en consecuencia una actitud paternalista y patologizante. Este paradigma debe reemplazarse por un enfoque social. Este implica reconocer que la discapacidad constituye una expresión más de la heterogeneidad humana y que corresponde a la sociedad la responsabilidad de remover los obstáculos y barreras que impiden la plena participación de las personas con discapacidad en todas las dimensiones de la vida. ¿Qué derechos se consagran en favor de las personas con discapacidad en la nueva Constitución? La nueva Constitución reconoce a las personas con discapacidad como sujetas de derecho con plena autonomía. Establece en su favor derechos específicos, como el derecho a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política. La norma constitucional no solo declara estos derechos, sino que ordena al Estado la creación, a través de ley, de un sistema nacional que esté a cargo de elaborar las políticas públicas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de dignidad al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y al cuidado, considerando en el diseño de estas políticas mecanismos para la participación directa de sus destinatarias y destinatarios. Derechos de las personas mayores. Las personas mayores enfrentan diversas formas de discriminación que han sido reconocidas en el ámbito del derecho internacional. Por ejemplo, suelen ser excluidas del mercado de trabajo, enfrentan obstáculos en el acceso a servicios, son representados en medios de comunicación mediante estereotipos y son víctimas de formas específicas de violencia. El carácter generalizado de estas problemáticas significó el desarrollo de instrumentos internacionales particulares, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por el Estado de Chile. ¿Qué derechos se consagran en favor de las personas mayores en la nueva Constitución? En línea con la mencionada Convención, la nueva Constitución toma como eje el derecho a la dignidad en la vejez, constitucionalizando el derecho a las prestaciones de seguridad social, que aseguren una vida digna en esta etapa de la vida, el derecho a la accesibilidad, incluyendo la accesibilidad cultural y digital, el derecho a la participación política y social, y el derecho a una vida libre de maltrato por motivos de edad. Especialmente relevante es la consagración del derecho a la autonomía y al pleno ejercicio de la capacidad jurídica, derechos generales que suelen ser vulnerados en relación con las personas mayores sobre la base de estereotipos edadistas, es decir, que subestiman las capacidades de las personas mayores solo en razón de su edad. Derechos de las personas y pueblos indígenas. La situación de discriminación estructural que afecta a los pueblos indígenas está determinada por la dominación colonial a que fueron sometidos en el pasado y que se ha perpetuado mediante procesos de exclusión económica, política y social. Los derechos poseen obligaciones específicas en esta materia, reconocidas ampliamente en el derecho internacional de los derechos humanos. Los estados deben respetar las diferentes visiones culturales, concepciones del desarrollo y, en última instancia, el derecho de los pueblos indígenas a existir como pueblos étnica y culturalmente diferenciados. Para ello,
son claves los derechos a la autodeterminación y a la tierra, al territorio y a los recursos naturales que han ocupado ancestralmente. ¿Qué derechos consagran la propuesta de nueva Constitución en favor de los pueblos indígenas? La propuesta reconoce su derecho a la autodeterminación y consagra el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales. Lo anterior concreta el principio de plurinacionalidad, pues el derecho a la tierra es esencial para la sobrevivencia étnica y cultural diferenciada de los pueblos indígenas y para el ejercicio de su autonomía. La determinación de los mecanismos para realizar estos derechos queda integrado a la legislación, pero el texto da a la restitución de la tierra el carácter de mecanismo preferente. Derechos de las personas refugiadas y migrantes. Las personas refugiadas y migrantes experimentan múltiples formas de discriminación en razón de su nacionalidad, origen nacional, condición migratoria, entre otros. A menudo son sometidas a detenciones arbitrarias, expulsiones injustificadas, impedidas de acceder a la justicia, entre otras vulneraciones de sus derechos. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente la Convención para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, vigente en Chile desde el 2005, se establecen obligaciones de los Estados respecto de las personas migrantes y refugiadas, como el respeto a la igualdad y no discriminación, el derecho de buscar y solicitar asilo, el principio de no devolución, el derecho a la asistencia consular, prohibición de las discriminaciones, de las expulsiones colectivas y el principio de reunificación familiar. ¿Qué derechos se consagran en favor de estas personas en la propuesta de nueva Constitución? La nueva Constitución consagra el derecho al asilo y al principio de no devolución, que consiste en la prohibición de devolver a las personas solicitantes de asilo o refugiadas a un país en donde su vida o libertad pueden verse amenazadas o donde existen riesgos de persecución o graves vulneraciones a sus derechos humanos. El texto incorpora una definición amplia de la libertad de circulación, comprensiva del derecho de toda persona a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como entrar y salir de este. Las condiciones de ejercicio de este derecho serán determinadas en la regulación legal. Después de esta revisión, podemos concluir que la nueva Constitución avanza sustancialmente en materia de igualdad y no discriminación, ampliando el catálogo de derechos para considerar también a aquellos grupos que históricamente han experimentado situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Les invitamos a leer la propuesta y conocer el contenido de otros derechos.